Como iba diciendo, para quien no te conozca, que esté aquí en el directo y demás, ¿quién eres? Y preséntate así un poquito. ¿Quién soy? Buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Bueno, antes podríamos decir que streameaba bastante en su momento. Hablaremos de ello. Será un punto ahí. Siempre me han gustado mucho los videojuegos y luego ya decidí enfocarlo a la creación de los videojuegos. O sea, fue otro punto también importante que me deparó a lo que estamos hoy en día. Y luego ya me metí en informática, empecé a dar patas por un lado por otro y bueno, aquí hemos llegado ahora a la impresión 3D y este tipo de mundo que es bastante curioso. Pero eso ya lo hablaremos pasito a pasito, Sí, eso, porque eso poco quiero a poco. que hablar. Pero antes de nada, vamos un poco a los comienzos. Háblame un poco de cómo era tu infancia. Me imagino que ahí empezaste con los videojuegos, ¿no? Pues si te digo la verdad, los videojuegos los he tenido muy marcados desde bien pequeño. O sea, me acuerdo de, te voy a decir, 2 o 3 años tranquilamente. Y ver lo típico de tu hermano con la Game Boy, el primo con la Nintendo 64, o sea, cosas así. Consolazas, ¿eh? Consolazas en verdad que son, a día de hoy siguen siendo muy buenas. Sí. Y la verdad que yo creo que ha estado muy marcado por los videojuegos. O sea, sobre todo, si cabe decir, con Pokémon. ¡Guau! Pokémon. O sea, Pokémon. lo he tenido muy marcado desde pequeño. Fua, y yo. O sea, es algo que yo creo que nos ha marcado cierta generación, la infancia. Sí, porque claro, tú eres del 2000, creo que 2000, justo. 2000, yo soy del 98, más o menos esa franja ha marcado mucho. Ya, yo creo que casi Pokémon. nuestra generación ya fue dejando un poco ya más de lado Pokémon, así, de la forma en la que lo hemos vivido nosotros. Claro. Pero vamos, ha sido yo creo que uno de los juegos que digo, sigue estando, o sea, no se va a día de hoy. No, porque yo, por ejemplo, a día de hoy me sigue apeteciendo jugar a un juego, yo que es un Esmeralda, un Platino. Justo. Es un jugazo. Ya no es tanto las ganas, sino yo creo que más también por nostalgia Sí. de jugar al Pokémon Esmeralda, el Rojo Fuego, el Plata, de decir, tengo mi Game Boy, o sea, y me puedo echar una partida, o bueno, si no la emulo. O sea, ya está, ya es lo que hay. No, pero eso es verdad porque hay un podcast que hice con Hibi, que hablamos sobre el tema de videojuegos y hablamos mucho del factor nostalgia y ya que lo dices tú, se reafirma más Es eso. muy importante. De Sí. hecho, ahora después te contaré una cosa que va a ser dentro del comienzo de Given como empezó, que va por tema consolas. Sí, el proyecto Given quiero que me hablen mucho porque, a ver, sé cositas, porque tú y yo no somos muy cercanos, pero necesito más chicha. Tiene su comienzo, es curioso. Pero ahora vamos un pasito un poquito más para adelante y vamos a hablar un poco esa adolescencia que sé que tuviste muchas aventuras y sobre todo tu etapa de videojuegos como por ejemplo uno muy competitivo, ¿no? ¿Cuál de todos? ¿Cuál va a ser? ¿Mobile Legends o LOL? ¿No son el mismo? No es el mismo. Bueno, da igual los dos. Pues si quieres empezamos un poco adolescencia. Sí, vamos a empezar un poco adolescencia. Sí. Pues la verdad que dentro de lo que cabe, época colegio, tal, amigos cercanos, también fue época, sobre todo cuando me regalaron por primera vez la Nintendo. ¿Pero que- cuál Nintendo? La DSi. La DSi que fue además en la comunión, me acuerdo perfectamente. La buena comunión, los buenos regalos. Efectivamente. Y ahí ya fue cuando empezamos a jugar entre 4 o 5 aproximadamente, sobre todo Pokémon, vamos, de lo principal. Luego también había juegos, como también nos marcaron mucho, el Inazuma Eleven, o sea, que en su época lo que es el 1 y el 2 Para apretó mí- muy fuerte. Luego ya sí que es verdad que... El 3 estuvo bien, a mí no me disgustó. el 3, como el tardaron 3. tanto en sacarlo, yo ya había perdido el Claro, enganche que tenía con ¿sabes Inazuma cuál es el Eleven. problema? Que yo lo jugué años después. Yo jugué más. Claro, nosotros lo jugamos de salida. O sea, y ya luego al esperar Pero, el pero es verdad que cambio- el 1 y el 2 fue, si no a salida, a lo mejor un año después. Sí. O sea, es relativamente El 1 y el cerca. 2 fue relativamente cercano, pero ya el 3 sí que hubo ahí un letargo que se quedó. Sí, que digo, y uf, ya, bueno, ya luego el Chrono Storm, bueno, el el Go y Go, tal. el Chrono Storm. Bueno, el Galaxy ya nunca salió como fangame, traducido en español, sí, pero... de hecho en su momento lo vimos nosotros en japonés. No sé si Sí. llegamos a probar algo, a jugarlo, pero vimos algo en japonés.
Pero bueno, ahora con Victory Road, que luego Sí. si quieres hablamos un poco de Victory Road, a ver las sensaciones y demás. A ver qué tal. Porque esto no te lo había dicho, pero luego así hablando digo, hay que meterse en videojuegos un poco más para el final. Sí, 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 sí. Hablar un poquito porque, hombre, eso... Es contenido. Contenido de contenido. calité. Pero bueno,